La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda entrega de esta formación ofrecida a ustedes a través de Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, también La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, que se han unido con la Vicaría del Pastoral de la Diócesis de La Vega para aprovechar este tiempo de crisis, este tiempo pandemia, para seguir en esta jornada de formación. Recuerden que fue el objetivo que tuvimos este año, acompañarles a ustedes, ofrecerles una formación sólida. Así que gracias a ustedes por seguir con nosotros, a los grupos los movimientos apostólicos que están siguiendo esta formación, a cada familia que está orientándose en su casa y discutiendo. Ayer tuvimos el tema de la iglesia, cómo podemos definir la iglesia, cómo podemos nosotros entender la iglesia como una continuidad. Y hoy nos vamos a concentrar en el tema las notas fundamentales de la iglesia. Por eso dispongámonos, primero poniéndonos en oración para que sea el Señor que nos anime, el Señor que nos ilumine, que el Señor esté con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú has dicho que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por esta familia que se llama la Iglesia de Cristo, la que nos acoge, la que nos acompaña en todo momento de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por cada ministerio, por cada persona, por cada bautizado, por cada miembro de la iglesia. Ayúdanos a amarle, conocerla y seguirla, porque es tu deseo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así, con esta oración, iniciamos esta jornada de formación. Siéntense cómodos y vamos entonces a entrar con el tema notas fundamentales de la iglesia después de esta pausa. Bien, qué bueno que están de nuevo con nosotros aquí en su programa, Conocimientos Básicos de la Iglesia, en esta primera entrega con este tema tan importante para nosotros: amar, conocer, comprender y vivir lo que significa la Iglesia de Jesús. Como forma de repaso, les quiero presentar unas 4 preguntas para que ellas nos ayuden como a afianzar los conocimientos emitidos en el programa anterior. Primero, documento que describe la prefiguración de la iglesia. Ustedes tienen que saber que es precisamente todo el Antiguo Testamento, porque dijimos que la iglesia de Cristo está prefigurada ya en la creación y preparada en todo el pueblo de Israel. O sea, no se puede entender la iglesia si no entendemos toda la historia de la salvación.
¿Cuáles son las 3 palabras claves que definen la relación de Dios con su pueblo, Israel? ¿Y cómo aplicamos esa relación con nosotros? Una pregunta muy importante. O sea, yo soy un mal maestro porque de una vez le doy la respuesta a ustedes. Y esas 3 palabras claves es precisamente que somos propiedad de Dios. Israel es la propiedad de Dios. O sea, y la iglesia es ese pueblo de Dios. No se olviden nunca eso, propiedad de Dios. O sea, le pertenece a Dios. Aunque hayan errores, aunque hayan pecado, aunque haya pecado en la iglesia es propiedad de Dios. No olvidemos eso. La segunda palabra que define esta relación es que es un pueblo aliado de Dios. O sea, esa alianza está hecha, esa es el hecho de la alianza, de la relación con Dios, se hace por medio de una alianza en que Dios le promete a ese pueblo que Él será su padre, o sea, Él lo va a cuidar, lo va a proteger y que el pueblo debe también ser consciente de que tener una actitud filial frente a Dios. Pueblo, somos hijos de Dios. Eso es muy importante, esa relación de padre a hijo. Y la tercera pregunta, ¿cómo se puede definir la iglesia? Ya dimos muchas definiciones de la iglesia. La iglesia, pueblo de Dios, la iglesia, cuerpo místico, la iglesia, templo del Espíritu Santo, que tiene relación con estas 3 palabras anteriores. O sea, eso no lo olvidemos. Entonces la iglesia es ese sacramento, ese instrumento de integración, de vinculación, de relación entre Dios y el género humano. Entonces, esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la prolongación de la persona de Jesús en el tiempo y así podemos definir la iglesia. O sea, la iglesia no se puede definir con una palabra, hay muchas formas de usted entenderla. La cuarta pregunta, que es, ¿cuáles son las 3 características principales de la iglesia y cómo las relaciono con mi vida? Esa es una pregunta muy importante, que yo quisiera que cada uno la vaya meditando. Esa dimensión profética, ¿cómo lo estamos viviendo? Esa dimensión de anunciar a Jesús, de proclamar el reino. ¿Cómo yo estoy viviendo eso? Pero esa función litúrgica, ¿cómo yo estoy haciendo de la vida una oración y de la oración una vida? ¿Cómo estoy relacionando esa parte? ¿Cómo me vinculo? Y la dimensión diaconal, que es el servicio a los más necesitados. ¿Cómo yo lo voy a reflexionar? Bueno, así ya tenemos un resumen de este tema. Vamos entonces a entrar en las notas fundamentales de la iglesia, que es la segunda parte de estos conocimientos básicos de esta semana que estamos trabajando. Primero vamos a ver qué son las notas, para que podamos entender. Las notas emanan de la naturaleza misma de la iglesia. Ellas no son separables entre sí. ¿Por qué se le llama nota? Porque se entiende nota por propiedades que le pertenecen solamente a la iglesia de Cristo. Usted no la puede buscar en otra iglesia, sino en la iglesia de Jesús, lo distintivo. Recuerden que la iglesia tuvo un momento que tuvo que definirse. Cuando Lutero fundó el protestantismo, pues había como un arroz con mango. Entonces la iglesia en el siglo XVII tuvo que decir cuáles son los elementos clave para entender la iglesia de Jesús. ¿Nacieron las notas en ese tiempo? No. Eso se debió, estas notas, porque, por ejemplo, en la Edad Media había más de 12 notas que le decían que la iglesia de Cristo. El mismo Lutero le puso 7 notas a la iglesia verdadera. Y por eso la iglesia tuvo que definir estrictamente cuáles son esas notas que han estado presentes en toda la historia de la iglesia y en toda la historia de la salvación. Por eso vamos a tener ahí que son signos confesionales, forman parte del credo y por tanto tienen un origen en la fe. O sea, son afirmaciones de fe.
Y segundo, son afirmaciones de esperanza. Es decir, más que un indicativo de lo que es la iglesia, son imperativos hacia lo que la iglesia debe caminar. Y tercero, se hace una exposición de las notas de forma positiva, bíblica y no apologética. Aquí no se trata simplemente de defensa, sino de fundamentaciones bíblicas, fundamentaciones teológicas que aparecen en esto. Así que, con esta introducción de lo que son las notas, vamos entonces a dar a una pausa porque tendremos 3 cantores que son como, tienen esas voces como si fueran 3 ángeles que le cantan al Señor. Así que me alegra que me acompañe en estos días, porque no solamente lo voy a tener hoy, sino ustedes escucharán sus voces también en la próxima sesión. Así que me alegra tener a Ana Valerio, una gran artista de nuestra catedral, también Aníbal Ureña y Víctor López, que vienen a acompañarnos y a profundizar desde su forma, que es el canto, ya que el Padre Cualo no es tan cantor, pues ellos vienen a complementar este tema y me alegro que me ayuden. Así que después de esta canción, pues seguimos con el tema. Generaciones y generaciones caminando con Jesús. Unidos formamos un solo cuerpo, una misma comunión. Esta es mi iglesia, hermosa y cansable, anunciando siempre la verdad. Y si confiamos en las promesas de Dios, no podemos claudicar. Es que Jesús nos da su luz y nos guía por caminos oscuros. Nuestra bandera es el amor, el Espíritu Santo nuestro escudo. Somos la iglesia de Jesús, de la esperanza y del amor. Llevamos a familias, pueblos y naciones la palabra del Señor, y con María, nuestra Madre, llamados a la santidad, estamos bien dispuestos a luchar en unidad. Somos la iglesia de Jesús, de la esperanza y del amor. Llevamos a familias, pueblos y naciones la palabra del Señor, y con María, nuestra Madre, llamados a la santidad, estamos bien dispuestos a luchar en unidad. Somos la iglesia de Jesús, de la esperanza y del amor. Llevamos a familias, pueblos y naciones la palabra del Señor, y con María, nuestra Madre, llamados a la santidad, estamos bien dispuestos a luchar en unidad. Bien, vamos entonces después de esta canción a entrar en temática. Recuerden que las notas de la iglesia ya nosotros las sabemos de memoria,
pero a veces no sabemos qué significa. Y eso en el credo pues están. Creo en una iglesia, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Vamos a ver entonces estas 4 notas en su significado. La primera es, la iglesia es una. En una iglesia creemos. En esa iglesia nos hemos bautizado, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. De manera que la unidad de la iglesia se deriva de la misma unidad que se da en Dios. Dios es uno en el actuar. O sea, hablamos de la Santísima Trinidad, pero no es que hay 3 dioses. Eso lo tenemos bien claro desde el catecismo desde niño. Existe un solo Dios creador, un solo Dios salvador y un solo Dios vivificador. Y estas 3 cualidades es la que se va experimentando. Ese solo Dios creador es el Dios Padre. Un solo Dios redentor es el Dios Hijo, en el que quiso volver a la humanidad hacia ese encuentro con Dios. Y un solo Dios vivificador es ese espíritu que va guiando a la iglesia, va guiando a la humanidad por los caminos del bien. Entonces, la iglesia es la manifestación en el mundo de la unidad que Dios ha realizado en Cristo. O sea, recordar aquí que la unidad no significa uniformidad. Recuerden bien, la unidad no significa uniformidad, porque a veces entendemos mal este concepto. La unidad viene de un solo espíritu, pero que así como el cuerpo es vario, así ese espíritu va dando carismas, va dando ministerios, va dando funciones, y por lo tanto el querer uniformar a la gente, como hicieron por ejemplo los regímenes dictatoriales, que querían de verdad actuar de manera uniformal, o sea, una forma, un solo pensar. Eso no es de la iglesia ni es de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en la iglesia, por ejemplo, tenemos consagrados y consagradas, pero ¿cuántas congregaciones hay? ¿Cuántas marcas de sacerdotes hay? ¿Cuántas formas de pareceres hay entre los obispos? Entre los mismos cardenales. ¿Por qué? Porque la unidad no significa uniformidad, que pensemos iguales, que actuemos igual, que seamos iguales. No, es igual como una madre que tenga 3 hijos, o 7 hijos, 8 hijos, no puede jamás decirle a sus hijos que actúen como el hijo mayor. No puede, porque cada ser humano es diferente. La madre sí tiene que querer a todos sus hijos de manera igual, pero de diferente forma dejarlo que se realice. Pues así es la iglesia. La iglesia es una madre que es una, pero que al mismo tiempo nos regala diferentes formas. Incluso nosotros hablamos de la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo no crean ustedes que es la forma occidental que tenemos. No, hay una iglesia copta, hay una iglesia con diferentes formas de expresar la fe, pero la única iglesia. O sea, son 7 iglesias las que llamamos las católicas, que es un tema que también lo vamos a tratar en su momento, porque si no, me desvío y no me da el tiempo. Pero la iglesia católica no es una, son diferentes iglesias conforme a su origen. Recuerden que los apóstoles se diseminaron por el mundo entero. Santo Tomás se fue a la India, San Pedro y San Pablo siguieron la zona de Roma, y otros se quedaron más por el mundo del Oriente. Entonces surgieron diferentes iglesias. Repito, ya en San Juan le escribía a las 7 iglesias, o sea, una unidad, pero no una uniformidad. La unidad que Dios crea
es la iglesia, en la iglesia es don, es gratuidad. O sea, eso no es propio de hombres y mujeres que se pusieron de acuerdo a pensar, sino que es un don, la unidad. Está basada, esa unidad, en las multiformes gracias, en los multiformes dones de Dios para la humanidad. Por ejemplo, en una parroquia el sacerdote no puede creer que solamente, por ejemplo, Emaús son los dueños de la parroquia, los únicos. No, en la parroquia existen diferentes movimientos apostólicos y todos buscan la unidad. ¿En dónde está la unidad? En que todos confiesan a Jesús y buscan la gloria de Dios, pero a diferentes formas. Y ahí se da la unidad. Por eso yo quiero que más que muchos razonamientos teológicos, que lo veamos esto en la vida práctica, para que podamos entender. Porque a veces hay muchas personas que si creen que si ellos son carismáticos, quieren que todo el mundo sea carismático y que todo el mundo piense como ellos. Eso es imposible. Los otros días me dijo una señora, ay padre, pero si ustedes son de la misma iglesia, ¿por qué hay tanta variedad? Precisamente porque está la presencia viva de Dios en ellos. En otro caso, ustedes ven que si el pastor, si uno no está de acuerdo con la idea del otro, pues puede fundar su iglesia y puede decir, en la iglesia católica no es así. Usted puede tener diferencia de opiniones. El párroco no necesariamente tiene que pensar, o el vicario tiene que pensar necesariamente como el párroco. Sí, se complementan, sí buscan la unidad. ¿En qué tiene que estar la unidad? En que los dos tienen que anunciar a Cristo y tienen también que fomentar la misma fe. En eso es que somos uno, en que Dios es uno. Adoramos a un solo Dios verdadero, y un solo Dios verdadero que se nos manifestó en la persona de Jesús y que nos ha regalado su Santo Espíritu para que todo el mundo crea y se salve. Por eso está basada en esas multiformes gracias de Dios para la humanidad. Entonces, la diversidad y la pluralidad en la iglesia son elementos esenciales del ser de iglesia. La diversidad y la pluriformidad. No olviden ese elemento de que son dos cosas. Por eso vamos a ver que en la iglesia siempre habrá, en cierta manera, contradicciones humanas, pero no lo son. Habrá divergencias. Por ejemplo, ¿cómo es que el Padre dice que una y al mismo tiempo varias? ¿Cómo es posible que decimos que es una y que no es uniforme y pensamos lo mismo? Porque la uniformidad no es propio de Dios. Así que con esta explicación no olviden la unidad. ¿En dónde se basa? No en la uniformidad que queremos los hombres, sino en la unidad que existe en Dios. Un solo Dios que se manifiesta de diferentes maneras para gloria y honra de su nombre y para el bien de la humanidad. Así que volvemos con nuestros jóvenes que nos acompañan, Aníbal, Ana y Víctor, y vamos a escuchar la próxima canción. Adelante, jóvenes. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos de la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor, paz para las guerras y luz
luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Vienes con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos de la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos unidos en un solo bautismo, ligados a la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos de la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Bien, hermanos y hermanas, seguimos con esta formación hoy sobre reflexionando en torno a las notas fundamentales de la iglesia. Recuerden que estamos dando conocimientos básicos de la iglesia. Por si acaso alguno dice, padre, ¿por qué no insiste más? Estamos dando conocimientos básicos. Entonces, vamos a pasar a la segunda nota de la iglesia. La iglesia es santa. Si dijimos que en la nota sobre la que la iglesia es una y que esa unidad deriva de Dios, vamos a decir lo mismo también al comenzar, que la santidad deriva de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la santidad es una propiedad exclusiva de Dios. Solo Él es santo. En Isaías 6:3 no solamente dice que es santo, sino dice, es 3 veces santo. Por eso que ustedes ven que en la misa siempre decimos santo, 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 para referirnos directamente a la santidad de Dios. O sea, cuando la iglesia habla, cuando la Biblia habla de 3, es para referirse al Santísimo. La santidad solamente se da en Dios. Es propiedad exclusiva de Dios. Entonces, su santidad coincide con su mismo ser, con su esencia, con su trascendencia. Dios está absolutamente por encima de los hombres. O sea, cuando hablamos de la santidad, hablamos de la perfección, que no le falta nada, que no le sobra nada, que es plenitud.
Eso es lo que significa el concepto de santidad. Agios en hebreo. Ese agios, y a partir de estas afirmaciones, las realidades creadas pueden ser santas. A partir de cómo pueden ser santos un hombre, una mujer, una familia, la tierra, el universo. ¿Cómo yo puedo considerar la santidad de estas cosas, de las cosas creadas? Aquí voy a explicar en base a dos precisiones, dos criterios. Primero, si le pertenecen a Dios, sea por el origen, sea por la consagración. Por ejemplo, los mandamientos, la tierra, los sacerdotes, los cristianos son santos porque están consagrados a Dios por la fe y el bautismo. O sea, la santidad no es algo exclusivo mío, sino la santidad me viene dada en mi relación directa con Dios. Y a esta santidad entonces, a esta santidad del ser, segundo, les corresponde una santidad en el actuar. ¿Cuál es? La que dice Dios entonces Levíticos 19:2. ¿Qué es lo que dice Levítico 19:2? Sean santos, porque yo soy santo. O sea, Dios solo puede actuar de manera santa, porque Él es santo. En tanto yo le pertenezco a Dios, mi actuación, mis acciones tienen que ser necesariamente santas, porque tengo que actuar conforme a mi propio ser, de donde vengo. Por eso, ustedes ven que en Génesis 1:27 aparece que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza del hombre, de Dios, es precisamente que en la santidad, en el obrar bien, en el actuar conforme a la voluntad divina. En eso se considera que somos imagen de Dios. No es en el color, no es que seamos dominicanos o israelitas, no es en la ciudadanía, es en el obrar del ser. Si Dios es santo y la santidad exclusiva de Dios y el Señor me ha hecho su propiedad, le pertenezco a Él, entonces esa propiedad de la santidad también me corresponde, porque soy un hijo legítimo de Dios. Y por lo tanto, el pueblo de Dios, yo como persona consagrada, viviendo en eso, tengo que actuar de manera santa. Por eso que Jesucristo le dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Pero es sean. Él no le dice, ustedes son perfectos. No, sean, porque es la aspiración del ser. Recuerden que hablamos de la santidad del ser. Hablamos del origen, de la esencia, de lo que es constitucional, de lo que constituye el mismo ser de una persona. Entonces, la santidad, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo se manifiesta esa santidad de Dios y esa santidad en nosotros? Primero, en el misterio de Dios. Es santa porque es de Cristo. La iglesia es santa porque es de Cristo. No olvidemos eso. Pueblo de Dios. O sea, el sentido de pertenencia. Entonces, la santidad de la iglesia no le viene dada de ella, del mundo, de las buenas obras que hacemos. Le viene dada exclusivamente de su fundador, de su principio fundante, de su razón de ser, que es Cristo. Y entonces la iglesia en ese sentido se convierte en un signo, un instrumento de unión íntima de Dios y de unidad de todo el género humano. ¿En dónde? En la santidad, en lo que es obrar bien. Ahí es que se hace instrumento y signo de unión íntima con Dios. Es santa la iglesia, ¿por qué? Por pertenecer a Cristo. Ella prolonga el misterio de la encarnación.
Su santidad se debe a la presencia de Cristo que la invade. Entonces, si ella es de Cristo, no hay otra manera de actuar que actuar santamente. Recuerden que ayer le decía en la primera clase que se le llamaba a los cristianos, desde que aceptaban el bautismo, le llamaban los santos, porque ellos tenían que actuar no conforme a la naturaleza humana, sino conforme a la voluntad divina. Tercero, se debe a la iniciativa de Cristo, que la eligió como esposa y la adquirió para sí al precio de su sangre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es muy importante porque hay gente que descubre elementos pecaminosos en la iglesia y cree que eso es la iglesia. No, existe esos elementos de pecado porque somos humanos los que estamos en ella. Pero ese no es el deseo de Cristo. Por eso vamos a ver más adelante que la misma iglesia se va a considerar una iglesia de una comunidad de pecadores redimidos. Es santa porque ella está vivificada y guiada por el Espíritu Santo. Él es su principio de animación. O sea, cuando yo me reconozco pecador, cuando me confieso, estoy recordando ahí, estoy haciéndome consciente de mi propia realidad humana. Y entonces dejamos que el Señor haga la obra de transformarme según su gracia. Ahí está lo importante de la confesión y de todos estos elementos. La vocación a la santidad, entonces, es de todo el pueblo de Dios. No es simplemente del sacerdote, del obispo o de una monja. Es una propiedad de todos estamos llamados a ser santos. Naturalmente, esta santidad está centralizada en el amor de Dios. Por el amor de Dios, ¿cómo se manifiesta? En que todos nos reconocemos una iglesia de pecadores redimidos. Por estar la iglesia formada por pecadores, ella tiene necesidad de penitencia. Todos estamos llamados a transformarnos, a dejarnos convertir por Dios. Ella es necesitada de conversión, de renovación y es necesitada del poder de Dios. Por eso, ustedes ven que en la Unitatis Rei de Integratio del Concilio Vaticano II nos dice, es una iglesia peregrina de pecadores, frágil y necesitada de reforma. ¿Dónde usted reconoce la santidad de la iglesia? En que ella se reconoce de verdad pecadora. ¿Dónde usted reconoce la santidad suya? En cuanto usted se siente de verdad pecador, necesitado del amor y de la misericordia del Señor. Vamos a una pausa y continuamos escuchando a estos jóvenes, Aníbal, Ana y Víctor. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacemos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré, la quiero más. Pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. La iglesia es tan maternal que me ha entregado, me alimenta y acompaña sin cesar. La iglesia es tan maternal que nunca dude en abrazarme y perdonar.
triste en soledad, ven con nosotros y se verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Tensiones hay y las habrá, porque nosotros somos hombres y los ángeles de luz, pero al final, solo al final, la iglesia unida encontrará su plenitud. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Bien, seguimos en este programa, Conocimientos Básicos de la Iglesia. Ya hemos meditado, reflexionado en torno a la santidad de la Iglesia, la unidad de la Iglesia, y vamos a entrar ahora a la dimensión católica. La Iglesia es católica. Este término no aparece directamente así, como que digamos, en la Biblia está el término católico. No, pero sí se deduce de ella muchos elementos que Jesucristo quiso de su iglesia. Vamos a ver primero. Él envía a sus apóstoles a hacer todos los pueblos sus discípulos. Vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos. Bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La dimensión católica. O sea, todos. La iglesia no puede ser exclusiva de un grupo. Todos estamos llamados. Segundo, se anuncia que muchos vendrán del oriente y el occidente y se sentarán a la mesa del Padre. Mateo 8, 11, 12. Ahí está, del norte, del sur, del este y del oeste, de toda parte vendrán. O sea, en la dimensión católica. Tercero, se insiste en quitarle el reino de los judíos, a los judíos y se les será entregado a los paganos. O sea, la iglesia no es simplemente Israel, no. La iglesia va también a los gentiles, aquellos que no son del pueblo de Israel, católica. Cuarto, el mismo plan de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. Todos los hombres se salven. Ahí está en 1 de Timoteo, capítulo 2, del 4 al 6. Y por último, el mismo Cristo posee en sí la catolicidad porque Él ha reconciliado todas las cosas con Dios Padre. O sea, la universalidad de la fe. O sea, eso es lo que significa la catolicidad. La catolicidad de la iglesia se expresa en la misión. Ser enviada a todas las gentes es un constitutivo esencial de ella, de la iglesia. Ella por naturaleza es misionera. Este origen y fundamento de la misión es el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. En la naturaleza misma de la iglesia, ella es la ciudad santa, llamada a acoger en su seno a todos los pueblos, a crecer en esa relación. Y la cuarta nota es que la iglesia es apostólica. Por apostolicidad se entiende la propiedad según la cual la iglesia permanece idéntica a sí mismo en los principios recibidos de Cristo en la persona de los apóstoles. O sea, la iglesia de esos 12 que estuvo con Jesús,
a los apóstoles hoy, que son los obispos, ha mantenido la identidad. ¿Qué ha cambiado? Cambia el contexto, cambia la cultura, cambian el tiempo, pero la iglesia es la misma ayer, hoy y siempre. En eso se basa la dimensión apostólica de la iglesia, de la sucesión. La palabra apóstol aparece 79 veces en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento. Eso significa que no se consideraba iglesia aquello que no eran fundada una comunidad por uno de los apóstoles. De ahí ¿para qué? Para mantener la sucesión apostólica, la identidad de la iglesia, a pesar del tiempo y del espacio. Lucas identifica a los 12 con los apóstoles. Para pertenecer a este grupo era necesario ser testigo de la resurrección de Cristo. La apostolicidad de la iglesia se basa en aquella identidad de la iglesia, repito, que es la misma de siempre. ¿Cuál es el sentido entonces de la sucesión apostólica de los obispos? Porque expresa continuación y sucesión en la tarea y en la identidad de la fe. Por ejemplo, todos somos colaboradores del obispo, porque en el obispo es donde se da la sucesión apostólica y donde se da la unidad y donde dimana también la santidad en la comunidad eclesial. La sucesión se opera, ya dijimos, por la consagración y posición de manos como ministro al servicio de la palabra, en el cual debe ser transmitida y anunciada. O sea, somos consagrados. Y en esa consagración, entonces vemos una sucesión, una cadena que va desde Jesucristo hasta nuestro día, pasando por los apóstoles. En la persona del obispo es donde continúa la autoridad del apóstol y la función pastoral. Lamentablemente estos temas, como son básicos, a veces quedan muchas cosas que tenemos que profundizar ya en su momento, pues analizaremos más detenidamente esta temática. Hago un resumen. Las notas de la iglesia provienen de su propia esencia. Ellas son cuatro notas. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y cada una de ellas está relacionada en sí. Y no se puede entender sin la otra. Esta nota son características de la iglesia de Cristo. ¿En qué usted se diferencia una iglesia católica, una comunidad católica de una iglesia evangélica? Vaya a ver si tienen estas cuatro notas. Si no la tienen, no es la iglesia de Jesús. Por último, pues agradecerles a cada uno de ustedes la sintonía, recordarles que este material que yo presento, si usted de alguno lo quiere, para trabajarlo de nuevo en su grupo, simplemente lo piden a la Vicaría de Pastoral y se lo hacemos llegar. Porque lo que queremos es que se origine un diálogo, una discusión en torno a esto. Primera pregunta entonces, que le quiero dejar para que la vayamos trabajando. ¿Consideras tú que la unidad y la uniformidad de la iglesia es lo mismo? ¿Por qué existen varias formas de creer en Dios si solamente es un Dios? Segundo, reflexiona en esto. La santidad y la realidad de pecado que hay en la iglesia es propio. ¿Por qué se dan las dos realidades de pecado y de santidad? ¿De dónde proviene una y de dónde proviene la otra? ¿Y por qué se da si en la iglesia decimos que es santa? Y al mismo tiempo, cada vez que nos encontramos en la iglesia, pedimos perdón. ¿Es una contradicción? ¿O realmente entendimos todo el rejuego? Lo mismo cuando hablamos de la catolicidad de la iglesia. Si hablamos de catolicidad de la iglesia, ¿por qué entonces existen variedades? No podemos hacer una sola forma de pensar y ya decir que somos católicos. Si decimos de la catolicidad, ¿cómo aplicar eso
cómo aplicamos esa catolicidad en las iglesias particulares, que va a ser el próximo tema, cómo se va, en qué persona se patentiza la catolicidad, la santidad, la unidad y la apostolicidad en la iglesia. ¿Por qué es tan importante la figura del obispo en la iglesia católica? Bueno, con todo esto les dejo para que ahora vayamos a discutir y vayamos a seguir profundizando en este tema sobre los conocimientos básicos de la iglesia. Bendiciones para ustedes. Les dejo con mi bendición, que el Señor le bendiga, ese Dios que es uno y que es trino, ese Dios que siempre está con nosotros, le acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para ustedes. Hasta la próxima. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó